A partir de la noche del 6 al 7 de noviembre, se instala en Valencia el aparato del Estado. La ciudad se convierte, de hecho, en la capital de la República. El traslado del gobierno produce un gran trastorno en la urbe, pues no solamente se trata de acomodar a los ministerios, sino a los diversos organismos estatales, así como al elevado grupo de funcionarios y sus familias que se han desplazado. Largo Caballero se instala en el Palacio de Benicarló, donde el día 28 se celebra Consejo de Ministros al que asiste Manuel Azaña. El gabinete evalúa la situación con marcado acento positivo. Las tentativas de Franco de ocupar Madrid han fracasado rotundamente. El 1 de diciembre se reúnen las Cortes en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Valencia. No asisten los ministros de la CNT. Sean las brevísimas palabras que voy a pronunciar reducidas a dar público testimonio de gratitud en nombre de las Cortes al pueblo de Valencia, que por la representación de su ayuntamiento tuvo la cortesía y gentileza de darnos con su casa comunal para que se establecieran en ella los servicios de la Cámara y se celebraran las sesiones reglamentarias. Hice presente yo esa manifestación de gratitud al alcalde de Valencia. Quiero hacerlo hoy seguramente interpretando el criterio y pensamiento de todos los señores diputados para que al reanudar nuestras labores en este sitio, el primer acuerdo que se adopte sea el de rendir este testimonio público de nuestro agradecimiento al noble pueblo valenciano que ha acogido como merecía al gobierno y a la representación parlamentaria. ¿Se aprueba así? Tras un saludo del presidente del Congreso, Diego Martínez Barrio, toma la palabra Largo Caballero, quien, entre otras cosas, dice: Hará el gobierno. Hicimos a las Cortes el 1 de octubre. Hoy puedo afirmar que la frase ha sido rebasada por los acontecimientos. La defensa heroica de la ciudad de Madrid, sostenida con decisión sin igual en esta lucha prolongada de más de 3 semanas, que ha traído hacia la capital de España, junto a la solidaridad de todas las naciones leales españolas, quiero decir, controladas por el gobierno, pues incluso bastante de las que están en manos de los facciosos por la fuerza de corazón y en espíritu están a nuestro lado, la justa admiración de las democracias del mundo entero. Operando desde los otros frentes con no menos bravura, las Fuerzas Armadas de la República se han lanzado estos días en distintos sitios a una pujante ofensiva. El gobierno tenía la obligación de defender Madrid desde el sitio donde la defensa fuese más eficaz, asegurándose la plena libertad de movimiento, y tenía a la vez la obligación de defender también la de la España que se bate no solo por su porvenir de pueblo libre, sino lo que podemos llamar Frente Mundial de la Libertad. Al señalar la ayuda extranjera a los rebeldes, interesa hacer una afirmación en lo que respecta a Marruecos. El gobierno de la República sabe distinguir muy bien entre las tropas mercenarias reclutadas en territorio marroquí contra la propia voluntad del sultán y lo que es aún más escandaloso, en la misma zona francesa, cuyo reclutamiento y empleo es, con razón, uno de los hechos que más han escandalizado al mundo civilizado. Aquella otra parte de Marruecos, para la cual el gobierno de la República conserva vivos todos los deberes que le imponen sus funciones de protectorado. Los diputados expresan su adhesión al gobierno a la vez que convalidan con carácter de ley los decretos promulgados hasta entonces. El presidente del Congreso, Martínez Barrio, pone punto final a la sesión con estas palabras: Existe una tal unanimidad y compenetración entre el país que representáis y dirigís y vuestros propios afanes y deseos, a quien la historia le ha dado el gran y envidiable honor de dirigir en estos instantes
desde el Poder Ejecutivo los destinos de la nación española, le ha otorgado con nuestra confianza y cariño también una suprema responsabilidad. De antemano la Cámara sabe que este gobierno se hará digno de ella, pero bueno es que se sepa allende las fronteras que el gobierno, al representarnos a todos, al representar a España, manifiesta la voluntad inconmovible de España de hacer respetar y valer su derecho a la dirección suprema de sus destinos. Esta es España como lo sería si estuviéramos en la más humilde de las aldeas españolas. Esta es toda España representada por su gobierno. El gobierno republicano adopta medidas para regularizar la administración del Estado, gravemente afectada por la sublevación militar. Quedan suprimidos los comités de defensa, juntas, comisiones gestoras, etc., surgidos en los primeros días de la sublevación, y se faculta a los gobernadores civiles para constituir los consejos municipales, que en tanto no haya elecciones, estarán compuestos por representantes de los partidos del Frente Popular y de las organizaciones sindicales en proporción a la influencia que tengan en cada localidad. La policía queda unificada a las órdenes del ministro de la Gobernación. Con estas medidas, el gobierno aspira a anular la actuación de las patrullas de control y comités de salud pública que vienen usurpando desde el 18 de julio las funciones de seguridad y orden público. Por el momento, estos propósitos solo en parte se convierten en realidad. También intenta canalizar la Administración de Justicia al crear los tribunales especiales populares y los jurados de urgencia. A la vez, reconoce a todo acusado el derecho a la defensa propia sin tener que recurrir a un abogado. Otras medidas combaten a los especuladores y traficantes de víveres y artículos de primera necesidad, a los desafectos a la República y a la llamada Quinta Columna. El 22 de diciembre se decreta una amnistía para todos los delitos cometidos antes del 15 de julio y el 27 se establecen campos de trabajo para los prisioneros. En la zona republicana se produce un cambio significativo en la correlación de fuerzas políticas. El Partido Comunista gana influencia e incrementa sus militantes. Muchos antifascistas y militares se incorporan a sus filas atraídos por su capacidad de organización, eficacia y resolución en anteponer el triunfo de las armas a cualquier postulado revolucionario. La ayuda soviética contribuye a dar más fuerza a los comunistas, cuyo número supera a finales de año al de los afiliados al PSOE y a los militantes de la CNT-FAI. En ese sentido, tiene gran influencia Dolores Ibárruri, pasionaria, que con su febril actividad se convierte en símbolo de un nuevo tipo de mujer española. Tanto la Junta de Defensa como los partidos políticos y los sindicatos continúan desplegando un gran esfuerzo de propaganda para mantener la moral de resistencia que la radio adversaria y la Quinta Columna intentan socavar. En el seno de la Junta de Defensa se sienten las tensiones políticas derivadas de la forzada coexistencia de las diversas facciones ideológicas que la componen. Un ejemplo grave lo constituye el enfrentamiento entre anarquistas y comunistas cuando el miembro de este último partido y representante de la UGT en la Junta, Pablo Yagüe, consejero de Abastecimientos, es tiroteado por milicianos libertarios. Detenidos los agresores, la prensa comunista solicita para ellos la pena de muerte. Los anarquistas amenazan con retirar sus hombres del frente para liberar a sus correligionarios. El incidente lo zanja el general Miaja, quien suspende temporalmente el diario CNT. También se producen otras tensiones entre Largo Caballero y la Junta. El jefe del gobierno teme que rebase sus atribuciones y actúe con autonomía. De ahí que le cambie el nombre. A partir del 3 de diciembre se denomina Junta Delegada de Defensa de Madrid. Los temores de Largo Caballero quizá carezcan de fundamento, pero reflejan
una situación compleja. El aislamiento geográfico en que quedan ciertas zonas de la España republicana favorece las tendencias centrífugas. Este fenómeno es especialmente importante en la zona norte. Surgen diversos poderes locales y las disposiciones del Gobierno de Valencia no siempre son cumplidas. Han aparecido incluso conatos de cantonalismo. El fenómeno se extiende hasta la creación de moneda propia y de vales como instrumento de cambio. El Gobierno de Valencia no es insensible a la dispersión y procede a encauzar legalmente en las zonas separadas los órganos de dirección política formados en los comienzos de la sublevación. Por decreto del 23 de diciembre se crean el Consejo de Asturias y León y el Consejo Interprovincial de Santander, Burgos y Palencia. El Consejo Revolucionario de Aragón, de base fundamentalmente libertaria y que venía actuando desde el mes de septiembre, es ahora finalmente legalizado. En Cataluña, en el mes de noviembre, el presidente Companys no ha conseguido aún acabar totalmente con los llamados incontrolados, a pesar de haber formado 2 meses antes un gobierno de concentración en el que participan todas las organizaciones políticas y sindicales antifascistas, excepto Estat Català y Unión Democrática de Cataluña. Estos grupos, con sus comités, actúan en amplias zonas de Cataluña e incluso en la misma ciudad de Barcelona. Un hecho demuestra su fuerza. El 23 de octubre, el consejero de Cultura del Gobierno de la Generalitat, Ventura Gasol, que tanto se ha destacado desde el 19 de julio por su actuación en el salvamento de personas perseguidas por los incontrolados, se ve obligado a abandonar Cataluña. El presidente Companys, ante el acecho que sufre Gasol y el peligro que corre su vida, le ordena que se traslade a París, donde continuará trabajando al servicio de la Generalitat. En el mes de noviembre, también en Barcelona, suceden unos hechos confusos de los que existen versiones totalmente contradictorias. Se dice que algún dirigente de Estat Català, entre los que se encuentra el secretario general de este partido, Joan Torres Picart, de acuerdo con el exjefe del gobierno catalán y presidente del Parlamento Autónomo, Joan Casanovas, y con el comisario general de Orden Público de Cataluña, Andreu Revertés, han preparado una acción de fuerza para sustituir el gobierno del presidente Companys por otro más enérgico que termine con los incontrolados y lleve a cabo una política nacionalista más radical. La supuesta conspiración es descubierta y son detenidos Andreu Revertés y Torres Picart. Algunos denuncian también de participación a Joan Casanovas. Andreu Revertés es ejecutado sin proceso. Torres Picart, gracias a la complicidad de algunos agentes de policía, consigue huir a Francia. También pasan la frontera Casanovas y el dirigente nacionalista Daniel Cardona. Estos hechos continúan siendo uno de los puntos no aclarados de la historia de la guerra en Cataluña. Las tensiones que siguen existiendo entre las organizaciones políticas y sindicales en Cataluña, y muy especialmente entre el PSUC y el POUM, provocan una nueva crisis en el gobierno catalán. El 17 de diciembre se constituye un nuevo gobierno. Los cambios más significativos que se producen son la desaparición en el gobierno de la representación del POUM, la sustitución en la Consejería de Defensa del teniente coronel Felipe Díaz Sandino por el militante de la CNT francés Isgleas, el reemplazamiento en la Consejería de Cultura de Ventura Gasol, que continuaba refugiado en París, por Antoni María Esbert. Joan Comorera, secretario general del PSUC, ocupa la importante Consejería de Abastecimientos, con el mismo consejero primero, Josep Tarradellas. Integran el nuevo gobierno 4 representantes de la CNT-FAI, 3 de Esquerra Republicana de Cataluña, 3 de la UGT-PSUC y 1 de la Unió de Rabassaires. La acción de este nuevo gobierno va dirigida a impulsar el esfuerzo de guerra, avanzando por el camino iniciado con la creación oficial del Ejército de Cataluña, y a reorganizar la economía catalana, adaptándola a la situación creada por las colectivizaciones. A este efecto, publicará el conjunto de decretos de Ságaro, así llamados